los procesos educativos que se están llevando hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que parte de la conversación, porque muy seguramente vamos a dirigir este espacio hacia ese punto, en donde ustedes también pueden participar a través del chat, a través de pues, una serie de herramientas que tenemos dispuestas. Y bueno, escuchar a la experta hoy es identificar eso del aprender a aprender. Entonces, ¿qué es eso del aprender a aprender? Identificar cuáles son las habilidades. ¿Por qué esto es importante? En muchas ocasiones cuando pasan, y pues en esta situación de emergencia lo que hemos identificado es que hay muchas personas que tienen la duda sobre qué hacer en estos momentos. Tecnología, implementaciones, y demás elementos. Digamos que como empresa hemos podido identificar eh, hemos podido identificar algunas dolencias de las personas y en muchas ocasiones no es necesariamente la tecnología la que, eh, la que va a solucionar estos temas, pero sí esa conversación que va a tener el docente, sus prácticas, su didáctica puntual, es la que puede facilitar que este tema de lo tecnológico, los contenidos pedagógicos y el fin último de la educación, pues se cumplan, ¿no? No estamos hablando de una situación exclusivamente del tema tecnológico y exclusivamente de la parte de la emergencia, sino que esto ha venido de un tiempo para acá y por eso queremos poner este tema a consideración de todos. Queremos de una u otra manera que ustedes puedan encontrar en ese espacio pues unos apartados de reflexión que puedan identificar algunas prácticas, algunas pautas para promover ese aprender a aprender, no solamente con los estudiantes, sino con los docentes, que son esenciales en este proceso. Entonces, como parte de ese preámbulo, pues me gustaría presentar a Lorena Fontecha. Ella es profesional en ciencia de la información, es bibliotecóloga de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es magíster en educación con un énfasis en desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje. Bueno, ha tenido experiencia en el desarrollo e implementación de varios proyectos, en el diseño de experiencias de aprendizaje e iniciativas para que las personas, los estudiantes docentes puedan utilizar mejor la información, mejores canales de comunicación, tecnología y cumplir propósitos específicos dentro de organizaciones, colegios, universidades y demás. Es docente también y bueno, es una apasionada con este tema de la educación y una convencida de que la educación va a ser un factor influyente en el desarrollo humano, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pues me gustaría pasarle la opción a Lorena para que podamos arrancar con nuestra sesión. Gracias. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, sí, escuchar. Gracias, Sebastián. Bueno, buenos días. Gracias a Ignite por la invitación, a todos por su tiempo para conectarse, para estar presentes aquí ahora con este espacio que nos permite compartir. Yo hoy voy a contarles mi experiencia con el conocimiento bajo un hilo conductor que nos permita entender de qué se trata este asunto de aprender a aprender. Y lo vamos a hacer a partir de como de tres campos. Uno, entender cómo se da esto de aprender a aprender bajo una discusión mundial de años atrás, desde una perspectiva cognitiva y también afectiva, porque el aprendizaje no solamente tendrá que ver con procesos netamente cognitivos, sino que con otros aspectos que nos facilitan y nos posibilitan el aprendizaje. Y por último, y esperaría yo que es el reto más grande, es lograr tener pautas concretas que nos ayuden a llevar este tema a la práctica, sobre todo para quienes hacen el ejercicio de la docencia o para quienes están detrás de experiencias de aprendizaje. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos ir siguiendo esta discusión a través de este hilo conductor. Ahí voy.
Te pido, Sebastián, que me ayudes a verificar que están viendo la pantalla. Sí, sí, ahí estamos ya viendo la presentación. Vale, gracias. Bueno, como les decía Sebastián, nuestra invitación de hoy es a tratar de ver este tema de aprender a aprender como un modo de pensar, un modo de actuar, un modo de ser. Y antes de iniciar, yo quisiera como que nos conectáramos con esos lugares que nos ayudan a salir, pero también a vivir mejor nuestras realidades. Esos lugares perfectos para hacerlo son la familia, son los amigos, pero también es el arte, es el cine, es la literatura. Y para iniciar hoy este espacio les traje un apartado del texto de Mario Benedetti que se llama Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se avancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Traigo este texto en particular porque creo que ahora más que nunca con ese preámbulo que le hicieron a nuestro espacio de hoy, vale la pena conectarse con estas experiencias de aprendizaje de otros modos. Por eso es que nuestro espacio se llama un modo de pensar, de actuar y de ser. Porque precisamente en tiempos de crisis echamos mano de lo que conocemos y de lo que tenemos como alternativas predominantes. En este caso, y hoy más que nunca, de la modalidad virtual para la enseñanza. Pero eso nos implica desaprender y fortalecer unas habilidades que no teníamos y potenciar otras que sí teníamos y que tal vez no sabíamos que las teníamos. Hoy estudiantes y docentes se enfrentan a nuevos modos de interacción. Cuando hablamos de tiempos de crisis, pues hoy todos lo estamos asociando con este problema de salud pública, que es la pandemia COVID-19. Sin embargo, cuando tenemos que ubicar esta crisis dentro de la educación, diríamos que no necesariamente esta situación es la que nos genera precisamente la crisis de la educación. Hablamos de una crisis de la educación que viene dándose desde hace mucho tiempo y a la que quizás algunos le pusieron más cuidado que otros. Ha sido una discusión de los gobiernos, ha sido una discusión de los docentes, ha sido una discusión de los estudiantes, ha sido una preocupación de entidades y organizaciones gubernamentales, internacionales, ha sido una preocupación también de los entes privados y públicos y ha sido una preocupación de los expertos. Quizás esta crisis era una crisis silenciosa que hoy se hace mucho más evidente cuando nos toca a todos y nos toca de una manera obligada. Creo que esta denominación que hacía Marta Nussbaum en un artículo que publicó en 2011 nos ayuda a entender que efectivamente era una crisis silenciosa. Y la traigo a colación porque aunque su perspectiva tenía que ver con las humanidades en los sistemas educativos, en la que hoy, pues por supuesto no vamos a ahondar allí, sí nos decía algo muy importante y es cómo los gobiernos y los sistemas de educación estaban descartando ciertas aptitudes en sus sistemas educativos, en sus propuestas de educación. Y que esa tendencia lo que iba a hacer era que iba a generar máquinas en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, de tener una mirada crítica sobre sus propias realidades y de entender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. Con eso nos decía qué aptitudes estaban dejando de lado en el sistema educativo. Quizás ella no las enunciaba en detalle porque quería referirse a las disciplinas de las ciencias sociales, pero parte de esas aptitudes asociadas a estas disciplinas tenían que ver con la imaginación, la creatividad, la rigurosidad en el pensamiento crítico, la comprensión empática y la autonomía. Cuando uno ve estas aptitudes,
ve como dos lados de lo que hoy vamos a estar hablando. Y es no solamente estos procesos cognitivos como la comprensión desde el lado cognitivo, sino que la comprensión también desde el lado afectivo. Hablar de comprensión empática, por ejemplo. Hablar de la memoria como un proceso cognitivo, pero también hablar de pensamiento crítico como esa capacidad de ir más allá y entender el porqué y el para qué de las cosas. Una crisis que llevó a que la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI se conformara por la UNESCO y fuera Delors el que hiciera un primer informe que nos iba a dar luces sobre lo que estamos hoy viviendo. Es decir, este informe se publica en el 96 y nos dice algo clave que hoy estamos escuchando en todo lado, y es que el aprendizaje no solamente se da en los ambientes formales, incluso informales, sino que el aprendizaje para toda la vida es algo necesario para el desarrollo de las sociedades y que el aprendizaje se da en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero no desconoce nuestros escenarios formales, que eso es algo interesante que hoy también se está viendo en las discusiones que se están teniendo alrededor de nuestros sistemas educativos, y es si la universidad vale la pena o no. Este informe lo que nos dice es cómo cada uno de los escenarios es relevante para el aprendizaje, pero que esa idea y esa creencia limitante que teníamos del aprendizaje solamente en los espacios formales, hay que cambiarle, hay que romper con eso. Y este informe también nos da una pauta que hoy está marcando la tendencia en lo que se está trabajando en educación y en las prácticas de enseñanza, y es que nos habla de los 4 pilares de la educación. Ahí los vamos a ir viendo más adelante. Una crisis que nos ha llevado a hacer la Agenda 2030 y a tenerlo como un objetivo clave de los objetivos de desarrollo. Y esa Educación 2030 o esa Agenda 2030 nos marca pautas bien importantes de lo que deberían hacer los sistemas educativos en el contexto del aprendizaje autónomo, que es el tema que nos compete, pero también cómo usar la tecnología para lograr un aprendizaje orientado a la comprensión y lograr una enseñanza orientada a la comprensión. Es decir, que desde ahí ya nos estaban diciendo que había que cambiar esos modos de pensar, de actuar y de ser en nuestros ambientes de enseñanza y de aprendizaje. Algunos le pusieron cuidado, otros lo intentaron y otros hicieron el discurso de lado, que creo que es hoy lo que nos está llevando a que muchos estén sintiendo la crisis en sus instituciones de qué vamos a hacer cuando no tenemos esa interacción física. Una crisis que también llevó a que varias instituciones del sector privado pensaran en cómo materializar en competencias concretas esto de los pilares de la educación, y pudieran las instituciones tener una ruta clara de cómo llevarlas a cada uno de sus programas académicos, que es finalmente lo que hace que se organicen las instituciones. Y una crisis de la que nos venían hablando muchos expertos, traje esta frase de Rodolfo Ginás porque me parece que es muy precisa y concreta, que nos decía hay que pensar en una educación para comprender y no para memorizar. Y esto no lo venía diciendo desde el año pasado, sino desde hace mucho rato varios expertos insistiendo en la necesidad de una enseñanza para la comprensión y de trabajar más en la autonomía de los estudiantes para enfrentar los retos que se iban a tener. Entonces, cuando hablamos de crisis, de la crisis que estamos enfrentando, pues no solamente nos referimos a esta crisis que hoy estamos viviendo todos de manera obligada e insistente, sino una crisis que como decía Martha Nussbaum, es una crisis silenciosa, que es un cáncer que no hemos querido ver porque para algunos era sintomático y para otros los síntomas eran más evidentes. Esto nos ha llevado a preguntarnos muchas cosas desde hace varios años. O sea, nos hemos preguntado cuál es el valor agregado de ir a la universidad, nos hemos estado preguntando cómo enseñar para la comprensión,
y sobre todo quienes han estado más de cerca a las prácticas de aula, y sobre todo para quienes me escuchan que estamos cercanos a este rol bibliotecario, cercano a cómo gestionar la información y el conocimiento. Nos hemos preguntado cómo se aprende en la sociedad el conocimiento cuando todo parece que está ahí. ¿Cuáles son los retos de los sistemas educativos realmente? ¿Cómo usar la tecnología si las prácticas de enseñanza no se transforman? Ese ha sido un cuestionamiento muy amplio porque hemos encontrado que hay gran dotación de tecnología en las instituciones, pero no, las prácticas no cambian. Entonces, lo que hacemos es hacer responsable la tecnología, pero en ningún momento nos hacemos responsables nosotros de lo que ocurre con la tecnología. Y eso que nos ha parecido trillado en el tiempo sobre si la tecnología es el fin o el medio, pues resulta que todavía lo estamos cuestionando. Incluso ahora, y más adelante lo conversaremos, es algo que nos está pasando. Seguimos comprando tecnología, pero no estamos pensando qué hay detrás de la tecnología. Y una pregunta que también ha sido como parte pues de esto que se ha abordado en la crisis de la educación es cuál es el perfil de los docentes, cuáles son esas prácticas de enseñanza por encima de los perfiles de los gurús del conocimiento. Y en esto hago énfasis porque hemos desconocido la pedagogía como una disciplina, como una ciencia. Y hoy, digamos que hay algunos que han volteado a mirar hacia allí y darse cuenta que enseñar es algo que también se aprende, es algo que se estudia, no es algo que se da por inercia. Es decir, todos de alguna manera, si bien el aprendizaje es un mecanismo que se da, que es social y que se da, que todos aprendemos de otros, pues la pedagogía sí es relevante para lograr hacer buenas prácticas. Es decir, tenemos que enfocarnos y entender de qué se trata esa disciplina. Eso es lo que sería nuestro panorama de lo que es la crisis de la educación. Entonces, pues esto sobre todo para hacer un contexto de estas discusiones que se han dado a nivel mundial, que simplemente hoy nos obligó a todos a mirar hacia el mismo lado, que no lo estábamos haciendo. ¿Cuál es el propósito de la invitación de hoy? Que conozcamos qué es aprender a aprender y que hagamos un acercamiento a ese mapa de habilidades para saber cómo se promueve dentro del aula. Aprender a aprender es un tema tan amplio porque digamos que tiene perspectivas en donde se puede profundizar. Si quisiéramos profundizar desde el lado cognitivo, pues tendríamos que ir a tratar temas muy puntuales y cognitivos, como por ejemplo, cómo es esto de la memoria a corto y largo plazo, cuáles son los procesos cognitivos básicos de nivel medio y los que son de nivel superior. Si tuviéramos que tratarlo a nivel afectivo, que es como lo tratan los psicólogos, pues también tendríamos que profundizar en una cantidad de cosas que hoy están limitando, de asuntos que hoy están limitando el aprendizaje autónomo, que se salen incluso de nuestro control. Es decir, esas creencias limitantes que traemos de nuestros sistemas educativos, donde nos enseñaron que teníamos que estudiar o aprender para lograr una calificación, por ejemplo. Entonces, ahí habría que profundizar porque es que hoy nos cuesta tanto aprender a aprender. Y eso se podría hacer desde una línea desde la psicología, y ahí también hay un tema muy amplio. También está el que aborda el aprendizaje, el aprender a aprender desde un nivel más didáctico, que nos dice, vea, para aprender y a aprender, pues hay una serie de cosas prácticas que tendría usted que hacer y que ir controlando para lograr sus metas de aprendizaje. Hoy vamos a ver una sola partecita de eso. Es importante aclararlo porque cada vez que nos encontramos con materiales y seguramente si quisieran profundizar sobre esto, pues hay unas líneas sobre las cuales se podría hacer. ¿Qué es aprender a aprender? Aprender a aprender es básicamente esa habilidad que tenemos para conocer y autorregular nuestro propio proceso de aprendizaje. Y cuando digo básico no es que lo quiera reducir, sino que tiene que ver con una necesidad
sí es que es básica, y es aprender a conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, y esto cuando ya lo digo en el contexto del aprendizaje, es hacer esa pausa para decir, vea, ¿qué es lo que hace que yo aprenda más sobre X tema? ¿Qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que me ha funcionado cuando he tenido que aprender algo? Estar atento, y eso sí diría yo que es básico. Ahora, cuando lo llevamos a este contexto, pues no es nada fácil, porque efectivamente siempre tenemos mucho ruido y estamos más enfocados al resultado. La capacidad de conocer y autorregular nuestro aprendizaje no solamente tiene que ver con un conocimiento científico y técnico, sino que también tiene que ver con lo cultural y con todo aspecto a nivel personal, social y laboral. A veces tenemos experiencias en nuestra vida personal y nos pasa una vez y vuelve y nos pasa y vuelve y nos pasa, y hay un momento en que nos sentamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Si nosotros tuviéramos esa clara y esa conciencia sobre el aprender a aprender, lograríamos de una experiencia, sea personal, sea académica, lograr identificar por qué nos pasó, qué ocurrió, y tomar medidas que permitan que eso no nos vuelva a suceder. Entonces el aprendizaje, esto de aprender a aprender, no solamente se da en un contexto académico, sino que es esa necesaria atención sobre todos los aspectos de la vida, diría yo, que una vez uno lo logra en algo en particular, puede poderlo replicar en varios aspectos de la vida, y se vuelve por eso un modo de hacer, de actuar, de pensar y de ser, que es como he llamado este espacio de conferencia hoy. ¿Cómo piensan las personas que siguen la curva de su aprendizaje? Las personas que aprenden a aprender logran percibir generalmente sus mecanismos de aprendizaje. Entonces, primero, que eso tendría que ver como con la planeación que hacen de su aprendizaje. 2, logran monitorear su desempeño y logran mejorarlo y corregirlo si fuera necesario. Hay 3 momentos allí que ahora más adelante los vamos a ver. Es decir, las personas que logran sus curvas de aprendizaje tienen un nivel consciente de lo que está pasando con ellos. Y ese nivel consciente tiene que ver con esas pausas rutinarias que hacen sobre su propio proceso. Cuando hablamos de aprender a aprender, hablamos de unos procesos cognitivos, que era lo que les decía al inicio, que tienen que ver con realmente qué es lo que hace que yo memorice mejor, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que yo pueda retener más fácil cierta información? Cuando hablamos de lo cognitivo, estamos hablando de esos procesos que suceden en el cerebro y que tienen como unos niveles. Hablamos de la memoria, hablamos del análisis, de la síntesis, de la posibilidad de clasificar. Y dentro de los niveles superiores a nivel cognitivo es donde aparece un proceso cognitivo que se llama metacognición, y se llama, bueno, algunos lo denominan metacognición, y otros lo han denominado metaconocimiento, pero está como en la misma bolsita. Ese proceso cognitivo de nivel superior es lo que técnicamente denomina el aprender a aprender. Sin embargo, el aprendizaje está permeado por una serie de aspectos que a veces parecen invisibles, sobre todo en los sistemas educativos, sobre todo en la educación formal, en los espacios de aula. Es decir, yo doy por hecho que mi estudiante vino a esta sesión y que como recibió la información o hizo una serie de actividades, pues ya aprendió. Y resulta que de repente esta persona está pasando una situación difícil porque, no sé, algún familiar falleció. Todo ese componente afectivo tiene que ver con el aprendizaje, y es el componente que ha sido más descuidado dentro del sistema educativo. Hay unos elementos allí que permiten que podamos hacer
pues mejor nuestras prácticas y mejor nuestro proceso de pensar sobre lo que nos está ocurriendo. Hablamos allí de las motivaciones. Una persona que está estudiando o está acercándose a un tema que quiere aprender, pero se siente desmotivado, pues claramente su proceso de aprendizaje se va a ver afectado. Hablamos de los valores, hablamos de los intereses, de las actitudes y de los hábitos que tiene. Y me devuelvo allí porque hay otro aspecto que viene a contar que viene a tener una relevancia bien importante ahora con la tecnología, y es que el aprender a aprender también tiene que ver con unos elementos de tipo social. Es decir, la interacción que hacemos con los otros. Es evidente que nosotros tenemos una disposición para aprender, pero aprendemos en función del otro. Y esa es de las cosas maravillosas que ocurren en las prácticas de enseñanza, y por eso el maestro yo diría que es una profesión que no va a desaparecer, porque cuando tenemos un guía podemos hacer espejo de lo que está pasando con mi proceso de aprendizaje. Ahora habría que ver si ese guía está haciendo ese rol de guía para ayudarnos a hacer el espejo. Y que hoy ha sido bien cuestionado con las herramientas tecnológicas, si realmente la educación virtual permite o no estas interacciones sociales que teníamos en la presencialidad. Y es ahí donde hablamos de las redes de aprendizaje que se generan incluso con la tecnología, pero las redes de aprendizaje que hemos desconocido también a la hora de aprender a aprender en nuestro modelo presencial. No solamente aprendemos con el docente, sino aprendemos con nuestros pares, aprendemos de expertos cuando hacemos estas búsquedas en Internet, aprendemos del experto cuando visitamos la biblioteca, aprendemos de otros. Entonces, fíjense que el aprender a aprender combina como estas tres aristas que no solamente tienen que ver con las habilidades de pensamiento, donde muchos se han enfocado. Y sí, yo puedo hacer estrategias y técnicas para memorizar mejor algo, pero si no estoy conectado con ese tema porque no le encuentro el sentido, pues seguramente es algo que logro memorizar a corto plazo, pero mi memoria a largo plazo se queda porque carece de significado para mí. Entonces, esto de aprender a aprender sería un poco pensar sobre los pensamientos. E incluso hay un autor, suena raro, ahora me voy a adelantar, el autor más reconocido en los temas de metacognición, dice: la metacognición es la cognición acerca de la cognición. Y es bien gracioso porque pues lo que dice es, usted piense sobre lo que está pensando, y en la medida que hace ese proceso de conciencia, se va a dar el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no sería la acción por sí mismo, sino que el aprendizaje sería la reflexión sobre la acción. Aprender a pensar sobre cómo aprendo y generar destrezas individuales para aprender. ¿Cuáles son esos factores que influyen bastante en el aprendizaje autorregulado? Y ahí nos vamos como a esas pautas concretas de las que les decía que esperaba que lográramos, porque es un reto bajar todo este tema de la metacognición a la vida real. Y es cómo logramos hacer una buena planeación de nuestro aprendizaje, es decir, cuando nos sentamos, sabemos cuál es esa ruta, o nos sentamos a aprender o nos conectamos con una experiencia de aprendizaje como por inercia, vamos experimentando y ya. Todo requiere planeación. Al final del día debemos saber cuáles son como esos tres momentos que vamos a seguir. Primero hablemos por ejemplo de los procesos de lectura o de escritura. Cuando vamos a empezar a escribir, muchos tomamos la hoja en blanco en el Word y empezamos a pensar en el título y muy poco hacemos la planeación. Algunos toman unas notas, pero muy poco le ponemos atención a la planeación. La vida real es que nos imaginamos un título y sobre ese título empezamos a escribir, luego al final ordenamos unas ideas o buscamos alguna información y le vamos dando como forma al documento. Generalmente esos procesos son mucho más largos. Si nosotros tuviéramos un proceso de planeación, por ejemplo, los procesos de escritura serían mucho más
cortos, más sencillos, y sobre todo nos gustaría hacerlo más. La gestión del tiempo es otro factor importante. A veces tenemos la noción de que estamos haciendo muchas cosas, de que queríamos hacer más, pero a la hora de la verdad muy poco hacemos de lo que planeamos. Nos cuesta gestionar el tiempo. La apertura al descanso, y este a mí me parece que es un factor divino porque culturalmente a nosotros no nos enseñaron que el descanso era algo necesario e importante, sino que al contrario tenemos una creencia limitante sobre el descanso y creemos que el descanso es perder el tiempo. Cuando nosotros somos personas que queremos trabajar sobre autorregular nuestro aprendizaje, tenemos que comprender que el descanso tiene un significado y que descansar no es un pecado, porque es parte de nuestras creencias limitantes. Hacer pausas cuando estamos haciendo un proceso por aprender algo en específico es relevante. Tener rutas de aprendizaje, y esto es de lo más bonito, porque hemos criticado mucho al sistema formal, porque nos da y nos dice qué es primero, qué es segundo, qué es tercero. Cuando tenemos la posibilidad de tener autonomía sobre nuestro aprendizaje, nosotros somos los que decimos por dónde queremos aprender. Si queremos aprender leyendo, si queremos aprender viendo primero un prototipo para luego ir hacia la teoría, por ejemplo. Tener la posibilidad de escoger la ruta de aprendizaje es de lo más maravilloso porque nos hace sentir empoderados de nuestro propio aprendizaje. El registro. Como estamos tan enfocados al resultado de aprendizaje, con el registro nos olvidamos de apuntar qué es lo que está pasando y de cómo fue el proceso. Los retos, porque siempre estamos como en esa zona de confort. Entonces, no, mejor esto que lo conocido. Y ahí vale la pena hablar de la curva del aprendizaje. Saber que no porque tenemos inmersión en un tema, logramos el aprendizaje. Toma un tiempo que nos volvamos expertos en algo. De hecho, cuando creemos que sabemos es cuando menos sabemos del tema que creíamos conocer. El ambiente es un factor también relevante que a veces descuidamos. Tendríamos que ser conscientes cuál es ese ambiente que posibilita que podamos aprender sobre algo. Y la red de apoyo, que es, yo diría que aquí haría énfasis sobre todo en cuáles son los recursos, particularmente de información, y cuáles son esos recursos de expertos que nos ayudan como a estar conectados con los temas que quiero aprender. Hace poco ponía un ejemplo y es, si yo quiero aprender sobre nuevas estrategias didácticas, pero resulta que mi red de apoyo está orientada a estar al día en noticias sobre tecnología, pues seguramente hay una incoherencia ahí sobre lo que yo quiero aprender. Entonces es lograr un equilibrio sobre cómo esas fuentes me dan información sobre lo que yo necesito. Hay un mapa de habilidades que nos orientan sobre el aprender a aprender. Algunos han denominado que aprender a aprender es una habilidad de otras que le acompañan. Sin embargo, digamos, en mi experiencia con el tema, me he dado cuenta que lograr estas otras habilidades tiene que ver con aprender a aprender, es decir, casi que aprender a aprender es esta base que nos permitiría desarrollar estas otras habilidades. Hace un rato les decía que los 4 pilares del aprendizaje que nos había propuesto Delors fueron los que marcaron como las pautas para materializar unas competencias puntuales. Esos 4 pilares son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Bajo ese esquema, un proyecto liderado que se llama TCI 21, de competencias del siglo XXI, liderado por el Banco Mundial, por Microsoft, participan varias entidades allí, lograron hacer un esquema que yo uso y que a mí me orienta mucho respecto a las competencias que se deberían materializar en el aula y que debería tener en cuenta en cualquier tema que vaya a abordar. Y este esquema es tomado de la EAFIT. Cuando buscan en Google competencias del siglo XXI se van a encontrar pues, muchos gráficos porque es casi que la bandera que están utilizando hoy varios de los sistemas educativos para dar sus pautas. Y
este esquema presenta precisamente varios de los pilares que Delors nos contaba, las maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de vivir, y las herramientas de trabajo. Y aquí quisiera que vieran, a ver, aquí quisiera que viéramos ese mapa de habilidades que seguiría la ruta del aprender a aprender. La comunicación, el trabajo colaborativo, creo que aquí las podemos ir bien. En habilidades de pensamiento, si bien tenemos que trabajar sobre los procesos cognitivos y las habilidades de pensamiento básicas, este modelo nos dice que hay unas habilidades de pensamiento que deberían ser más trabajadas en los proyectos de aula: la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Cuando yo hablo de aprender a aprender, pues es una habilidad que me va a permitir, si yo cuento con esa habilidad, si yo me puedo conectar con autorregular mi aprendizaje, pues voy a ser más consciente de este tipo de habilidades. ¿Qué me hace más creativo? ¿Dónde puedo cuestionar o no sobre ciertos temas? Poder hacer ciertas inferencias, explicarlas. Y cómo generalmente los retos y la resolución de problemas es lo que me da las pautas de cómo estoy aprendiendo. Están las habilidades del saber hacer. Y aquí, para quienes somos profesionales de la información, pues me parece que nos pone en un lugar bien importante, porque nos dice que en las herramientas de trabajo está la apropiación de las tecnologías digitales, es decir, todo individuo debería tener capacidad de explorar, crear, comunicarse y producir conocimiento utilizando tecnologías, y la capacidad para acceder a la información de forma eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma creativa y precisa. Y pues ahí la habilidad de aprender a aprender es clave, sobre todo cuando yo tengo cierta autonomía sobre mi aprendizaje y me enfrento a unos cúmulos de información y conocimiento, pues tengo que tener y contar con ciertas estrategias que me ayuden a identificar qué es lo que de allí me sirve y qué es lo que no me sirve. La comunicación y la colaboración, que en el esquema de Delors se conectan mucho con estos modos de ser y de vivir, que es lo que hoy estamos viviendo. Es un poco esto que Sebastián nos contaba en la introducción, y es cómo hacemos que las personas hoy tengan un sentimiento más un sentir más de comunidad, utilicen el conocimiento bajo esas realidades locales y globales, se sientan más responsables de lo que ocurre socialmente. Incluso de vida y carrera, que me parece que es retador, porque dice cómo deberíamos trabajar más en el diálogo interno positivo. ¿Cómo hacemos que las personas crean en sí mismas, tengan confianza, tengan mejor autoestima? Porque a la larga eso sí influye de manera importante en el aprendizaje, y ha sido muy descuidado en nuestra educación formal. Y pues a lo que hoy, y es lo que hoy yo creo que estamos viviendo y obligados como a ver, ¿cuáles serían esas pautas para promover? Déjenme que voy a devolverme por acá un momentito, que quiero mostrarles. Perdón. ¿Cuáles serían esas pautas para promover el aprender a aprender? Y que tiene que ver con esos nuevos modos de interacción entre docentes y estudiantes. Aquí les muestro en la pantalla una conversación que tiene un profesor con un estudiante. Y es un intercambio sencillo, pero que nos muestra dónde ocurre el famoso proceso metacognitivo que suena tan complejo. Le dice el estudiante a su profesor: ¿puedo hacer una lista de las cosas que debo hacer? Y el profesor le dice: ¿qué más podrías hacer? El estudiante dice: puedo pensar en lo que hice en mi último proyecto. Es una buena idea. La última vez perdí mucho tiempo organizando información. Dice el docente: entiendo. ¿Qué vas a hacer diferente esta vez? Tal vez hacer un mapa para conectar ideas. Me funciona porque me ayuda a hacer una estructura. Es un buen comienzo, Jorge. Esta conversación tan sencilla denota lo que es en la práctica orientar a un estudiante en su proceso de autorregular su aprendizaje. Es decir, no es el docente quien le dice qué tiene que hacer, sino que es el estudiante el que empieza a identificar
qué es lo que ocurre con su aprendizaje y qué es lo que le funciona. Entonces, así la pauta de oro para ayudar en el aula, sobre todo a que se den a que se dé este asunto del aprender a aprender, sería poder promover la generación de preguntas en el proceso de aprendizaje. Y ahí hay 3 momentos que son relevantes. Antes de una actividad, que yo me pueda preguntar para qué lo hago, qué conozco, o que pueda orientar al estudiante a que se responda a estas preguntas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tengo que fijar mi atención? Durante la actividad, que yo pueda darme cuenta qué me está funcionando, dónde necesito ayuda, por qué no me sale bien, por qué me resulta más fácil de lo que creía, y empezar a tener registro, que era lo que les decía que es bien relevante en este proceso. Y después de terminar una actividad, una experiencia de aprendizaje, saber cómo resultó la estrategia, cómo lo puedo hacer mejor, qué puedo transferir a una nueva situación. Muchos docentes hacemos, por ejemplo, pretest o preevaluación, sí, sobre todo pretest antes de un momento, de una experiencia o del semestre o de un curso, y muchos lo hacemos sin la noción y sin la intención de lo que es hacerlo. Muchas veces estos pretest no solamente buscan saber cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante, sino que son la oportunidad de que el estudiante se dé cuenta qué tanto conoce y que oriente su propia ruta de aprendizaje. Pero como no hacemos consciente la intención de esas técnicas, de esas estrategias didácticas, pues simplemente nos quedamos con que el pretest nos dijo que el estudiante sabía un poco, o sabía más o menos, o sabía más. Cuando hacemos más consciente la intención de esas estrategias didácticas, pues incluso podemos allí incluir preguntas que permitan orientar ese proceso de aprender a aprender para el estudiante. Ahora, eso es si somos docentes. Ahora, si se trata de nosotros frente a una experiencia de aprendizaje, es que volvamos un hábito generarnos estas preguntas sobre un tema específico, saber qué tanto sé, cómo voy a orientar mi ruta, qué me está funcionando, qué me sirve y qué no me sirve. Allí las estrategias de evaluación pues serían claves para que el estudiante logre hacer una reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hemos utilizado, esta es una discusión también que ahora se está dando con el tema de la pandemia, y es si debería calificarse de manera cualitativa a los estudiantes, cuando sabemos que quien está de cerca a este componente pedagógico sabe que la evaluación no solamente debería ser sumativa, es decir, la evaluación formativa, eso que nos permite esa retroalimentación con el otro, es lo que nos ayuda a promover precisamente que el otro haga una reflexión sobre su acción. Es decir, estamos posibilitando que aprenda de una manera más real. Los espacios de análisis grupal, que es lo que nos permitiría que se compartan lecciones aprendidas y experiencias de otros, y que se pueda ver sobre todo qué es lo que pasó con mis objetivos iniciales y con los resultados que tuve y las estrategias que utilicé, y no necesariamente con que tenga que salir de manera exitosa. Incluso cuando no es exitoso es cuando más deberíamos ponerle atención, porque es donde más el estudiante o nosotros mismos, si estamos enfrentados a una experiencia de aprendizaje, vamos a saber por qué esto no me funcionó. Y no nos enojamos y salimos y empezamos algo de cero otra vez, sino entender qué fue lo que pasó, por qué no me funcionó, qué estrategia falló y cómo la replico en una nueva experiencia. Y bueno, hay unas técnicas y estrategias didácticas que son por excelencia, diría yo, que funcionan muy bien a la hora de promover el aprendizaje autorregulado. Una de ellas son los mapas mentales, o sea, este tema de las representaciones del conocimiento, yo diría que a la hora de hablar de los programas formales deberían ser casi que una asignatura que todos veamos, pero hablo incluso de que la formación de este tipo de estructura debería darse en el nivel de básico y secundario, porque los mapas mentales son los que permiten que la persona haga una estructura de sus procesos cognitivos, y que le ayuden a ser más ágil
lo que ocurre en la curva de aprendizaje. Lo otro es tener la posibilidad de contar con buenas guías didácticas. Y esto de las guías didácticas porque cada vez los docentes, cuando estamos en nuestra práctica, nos vamos olvidando de generar guías que tengan retos. Es claro que el proceso de la metacognición es mucho más sencillo cuando hay un reto más sencillo. Es decir, si yo le pongo a mi estudiante a contestar un cuestionario con unas preguntas cerradas, o si se trata de la elaboración de un texto y lo que interesa como resultado es el texto, pues ahí hay un cierto confort del estudiante para autorregular su aprendizaje, porque quizás actúa en automático y ya sabe hacerlo. Mientras que si yo establezco retos, sobre todo el aprendizaje basado por proyectos, que permiten como procesos digamos, de nivel superior, como la resolución de problemas, ahí estoy permitiendo que el estudiante se enfrente a varios aspectos, en su proceso. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un caso que resolver, pues tengo que ir a buscar información sobre ese caso. Tengo que organizar la información de ese caso. Tengo que identificar unos factores del caso que me dicen si es por ahí o no. Y si yo al final le agrego a ese aprendizaje basado por proyectos o por casos, unas preguntas que permitan que él reflexione sobre qué lo llevó a hacer su hipótesis o dar esa solución al problema, pues estoy permitiendo que él ya haga un acercamiento al autorregular su propio aprendizaje. Entonces, claro que también a nivel didáctico tenemos que pensar en situaciones mucho más retadoras que las que hoy estamos usando. Les quisiera ahí compartir, por ejemplo, ayer una institución me compartía sobre cómo sus docentes están hoy haciendo pues, su práctica docente con esta situación pues, de la pandemia, utilizando una tecnología avanzada que tiene la institución. Y es que ahora lo que hace el profesor es pone la cámara, pero simula un tablero en su casa y desarrolla los ejercicios en el tablero. Les pone el ejercicio a los estudiantes y los estudiantes lo cargan a la plataforma. Pero dentro de los retos que tiene el profesor es precisamente lograr que sean mucho más autónomos. Entonces, fíjense la incoherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Al final, aprender tiene que ver con lograr esa coherencia. Por eso es que hablamos de unos modos de pensar, de actuar y de ser. Yo no puedo esperar ser autónomo y autorregular mi aprendizaje y querer aprender sobre algo si yo no genero una serie de actividades que me permitan aprender. Si yo por sí mismo no me reto y lo que hago es mentirme a mí mismo y digo, no, ya le dediqué el suficiente tiempo. Pues ahí es incoherente lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y por eso, aunque les decía que la crisis no se trata solamente del COVID, sí valdría la pena, ahora como en el cierre, que compartiéramos un poco qué pasa con esto de querer que tengamos más personas conscientes, autónomas y que autorregulen su aprendizaje en un momento de contingencia como el que estamos viviendo. Y aquí lo cierto es que, primero, si bien estamos hablando de educación, de una educación a distancia y de la educación virtual como una alternativa, lo que hoy estamos haciendo es una educación de contingencia usando tecnología. No necesariamente por usar tecnología y por estar conectados desde la casa, estamos ya haciendo educación virtual. Cambiar estos paradigmas con la tecnología es cambiar los mismos paradigmas que tenemos en el modelo presencial. Es decir, no se trata de utilizar tecnología y más herramientas, sino de modificar nuestras formas de hacer nuestras prácticas. Y hablo no solamente del docente, que mucha responsabilidad sí tiene, sino también de nosotros como aprendices. Este es el momento, sobre todo, de dejar fluir y de hacer consciente lo que venimos haciendo por años. Es decir, nosotros hemos creído que aprendemos cuando vamos al salón de clase.
Y hoy los estudiantes se están enfrentando a esa reflexión y debemos permitirles el tiempo de hacer esas reflexiones, porque muchas instituciones están preocupadas por tratar de resolverlo. Yo diría que hoy las personas deberían tener ese espacio precisamente para compartir lo que sienten y hacer una reflexión sobre, sobre esos procesos. Es lo que realmente va a, a generar la transformación que todos estamos esperando. Y les diría, bueno, el aprendizaje es también lo que se comparte, se aprende quien enseña, pero también quien se enseña a otros. No sé, Sebastián, Mauricio, si están por ahí, pudiéramos, como para el cierre, escuchar a nuestros participantes. Sí, claro. Sí, sí, si me escuchan, el chat está abierto. También, si quieren, pueden abrir en ese momento los micrófonos. La idea es que pues podamos compartir un poco parte de las experiencias de aprendizaje, eh, esas experiencias que, digamos, ahorita o en este momento están un poco más, son más fuertes. Entonces, si quieren compartir, si tienen alguna pregunta para Lorena también. Entonces, este es el espacio. También, si quieren, pueden escribir las preguntas en el chat y nosotros se las transmitiremos a Lorena. También es otra opción. Entonces, demos este espacio para que puedan intervenir. Gracias. A ver, por aquí está Giovanni. Adelante, Giovanni. Si quieres activar tu micrófono o quieres escribirnos en el chat. Saludo, buenas tardes. Estoy desde República Dominicana. Agradezco a ustedes la coordinación de esta actividad, sobre todo a ti por la magistral conferencia que nos ha brindado. Definitivamente el COVID-19 va a llevar a transformar las prácticas docentes, no solo en las instituciones que desarrollan su proceso académico de manera presencial, sino también a aquellas que la desarrollan de manera virtual. Quiero compartir la experiencia nuestra. Yo trabajo en la Universidad Abierta para Adultos UAPA en República Dominicana, una universidad que desde sus inicios fue constituida como universidad a distancia. Y digamos que para nosotros desarrollar el proceso docente ante esta pandemia hasta cierto punto ha sido fácil porque nuestros cursos están soportados en una plataforma. Sin embargo, aún nosotros que tenemos esa experiencia, estamos haciendo ejercicios profundos de replantearnos el desarrollo del proceso académico. Porque como planteabas tú, ¿de qué manera nosotros tenemos que hacer fusionar estos pilares con la idea principal de hacer que los participantes o estudiantes aprendan a aprender? Y esto significa que tiene que haber una reflexión profunda desde el rol del docente en la actuación metodológica pedagógica. Es decir, señalaste algunos ejemplos importantes de cómo llevaban al docente a provocar en el participante esa autorregulación del aprendizaje. Creo que el mayor reto que tenemos ahora mismo es cómo nosotros como docentes debemos de autorreflexionar en nuestro rol docente, porque definitivamente si no habíamos pensado en la pregunta de qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, es eminente que por el COVID-19 esta reflexión sea realizada en cada uno de nosotros para provocar aprendizaje significativo y provocar en nuestros alumnos el aprender a aprender. Les felicito nuevamente, muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias por compartir tu experiencia.
Listo, aquí tenemos en el chat, Luz nos menciona, saludos, agradezco este espacio de aprendizaje. Me gustaría saber si quedó grabada y sí, estamos haciendo la grabación en horas de la tarde, como hemos hecho con los webinars anteriores. Les enviaremos un correo con el material de la presentación para que lo tengan ahí disponible. También Gloria Bautista menciona buenos días sobre el tema de metacognición. Quisiera saber qué herramientas podríamos consultar en algún momento para apoyarnos e ilustrar los procesos. Si existe algún portal web que nos pueda apoyar y nos da gracias. Entonces, no sé. Bueno, mira, Gloria, y bueno a todos. Metacognición es como, digamos que la etiqueta técnica que acompaña todo este tema del aprender a aprender. Sí hay material, digamos que se sitúa también para cada uno de los niveles de formación, que eso también es bien relevante. Entonces depende si estamos hablando de nivel de básica y secundaria, por ejemplo, la guía que tiene el proyecto de ATS 21 podría orientar, incluso también podría orientar para un nivel básico de pregrado. También, y yo creo que ahora que les comparten la presentación, allí en la bibliografía hay unos artículos que podrían también orientar sobre el tema, pero ahí mi precisión sería sobre hacer una búsqueda de recursos, de estrategias y tal cual se buscaría así, estrategias de metacognición para pregrado y posgrado. Y allí digamos que generalmente lo que se ha publicado en los últimos tiempos ha tenido que ver con guías prácticas para el docente. Incluso, a ver si a través de Ignat les puedo compartir un documento que trae una guía de las preguntas que podría abordar un docente. Es como una batería de preguntas que podría utilizar el docente para que los estudiantes hagan este proceso de reflexión sobre la acción. Sin embargo, no solamente la metacognición se trataría de ese componente, sino de también las estrategias didácticas que esté usando el docente. Los docentes más conectados a utilizar otras estrategias y técnicas didácticas, que era un poco, hoy hablamos del aprendizaje avanzado por proyectos y de los casos de estudio y de los mapas mentales, pero también estaría como otra batería de técnicas y estrategias que podrían utilizar. Entonces esa batería se las podría compartir a través de Ignite, la bibliografía y de pronto esta guía que te cuento del proyecto ATS Competencias del siglo XXI, ATC 21, tal cual se busca, y podría orientarlos un poco sobre eso. Previos escritos. Acá hay otra pregunta. A ver. Sí, tenemos varias consultas. Una que está acá y es la siguiente de Liliana. Dice, ¿cómo aconsejan evaluar a los estudiantes cuando la universidad tiene evaluaciones o previos escritos? Evaluaciones. Bueno, no sé, Liliana, si te refieres a que ya vengan adelantando unas evaluaciones de los estudiantes dentro de un esquema formal y te refieras a qué hacer ahora, que es como la preocupación. Yo diría que si te refieres a la contingencia y ya venían haciendo una serie de cosas, los docentes tendrán que priorizar primero sobre los contenidos y priorizar sobre esos contenidos o proyectos que tengan con los estudiantes la forma de evaluar. Claramente es válido seguir con la evaluación sumativa, pero habría que darle más peso a la formación, a la evaluación formativa, a el nivel de retroalimentación que tengan los estudiantes sobre sus procesos. Porque es muy fácil estar detrás de la cámara y recibir un 4, un 5, un A, un B, depende cómo se catalogue la evaluación sumativa, pero es más relevante entender por qué. Y a veces sentimos esa debilidad, sobre todo porque no tenemos, por ejemplo, rejillas de evaluación, que sería lo que nos ayudaría de manera instantánea a salir de ahí. Pero tener la posibilidad de acercarse con una retroalimentación, y creo que en la presentación se los decía,
una retroalimentación real, menos genérica, mucho más cercana al proceso de cada estudiante, ayudaría. Una técnica que yo como docente utilizaría, porque también entiendo a los docentes que tienen grupos muy grandes, es establecer unas preguntas que les ayuden a ellos mismos a identificar su proceso. Y sobre eso, pues yo pueda sí enfocarme más en el producto de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, pues sí espero responder tu pregunta, Liliana, si se refiere como a la transición con la contingencia. No sé cuál otra, Sebastián. Sí, tenemos algunas otras, hay algunas personas que desean participar, lo que deben hacer es abrir el micrófono, pues si lo desean. Dice, bueno, mencionan que se pueden indicar cuál es la aplicación del tablero virtual. No estoy muy No seguro sé, si es esta misma o... no sé a qué se refiere. Sí, nosotros, pues particularmente en cuanto a tecnologías, incluso fue parte como de unos webinars anteriores que hemos dado, pues hay algunos temas de herramientas, incluso estamos facilitando en el transcurso de estas semanas algunos microcursos y algunas herramientas, algunos espacios pues para profundizar un poco esa conversación que iniciamos hace unas semanas atrás con respecto a las herramientas virtuales y cómo los docentes pueden utilizarlas. Entonces, si quieren, podemos facilitarles un par de información sobre estos contenidos que estaremos lanzando en breve. Y pues para que ustedes también vean cómo sería un proceso de implementación, no solamente existe una plataforma de tablero virtual, hay múltiples y pues eso es una ventaja, ¿no? De que de acuerdo a las necesidades de los docentes, de las instituciones, pues se pueden hacer implementaciones más bien particulares. Bien, dice, hay plataformas y herramientas que te permiten tableros virtuales. Sí, efectivamente hay múltiples. Por ejemplo, nosotros actualmente utilizamos una que es a nivel nosotros utilizamos esta, no la utilizamos de manera tan abierta para esto que es Teams, pero existen múltiples, ¿no? Blackboard, Collaborate, pueden existir, por ejemplo, algunas vinculadas con LMS Moodle que se manejan varias opciones, por ejemplo, el mismo Zoom, Hangouts, se puede utilizar dependiendo de ciertas configuraciones. Bueno, hay múltiples, ¿no? Entonces, si quieren lo que les mencionamos, les podemos facilitar parte de esta información para que pues puedan trabajar también. Mauricio nos está mencionando también en el chat, por ejemplo, Jamboard de Google y demás. Entonces, pues digamos que posterior a estas sesiones les estaremos facilitando parte de esta información y contactos pues para que nos puedan hacer consultas si es el caso. Listo. Hay otro comentario de alguien que me parece bien interesante comparte un curso que hay sobre aprendiendo a aprender de la Universidad de California en San Diego. Y quisiera decir que ese comentario que nos comparte es uno, muchas gracias, pero dos, también fíjense que uno hay, a quien me preguntaba sobre los recursos, hay varios cursos que ahora están abiertos, que valdría la pena aprovechar, que orientan mucho mejor a docentes y a profesionales que están cercanos a experiencias de aprendizaje sobre esto. Ese es uno. Entonces, para los que no hayan leído allí en el chat, pues valdría la pena mirar ese curso de la Universidad de California de San Diego, que es muy bueno. Sí, Ronald puede participar. Si quiere puede activar el micrófono o nos puede escribir la pregunta. Ok, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Ok, muchísimas gracias por los espacios. Como docente, estamos googleando, buscando información, aprender y llegué no todo a escucharlo, espero verlo después en video. Dos consultas que quisiera hacer. Es un término, yo estoy en Costa Rica,
hay un término que no se ha usado aquí, pero quisiera que se me lo pueda comparar o explicar un poco más, fue la definición de educación de contingencia, ¿verdad? Porque creo que en el contexto de Costa Rica algunos profesores han creído que, que ser virtual es tratar de hacer el mismo trabajo que en el aula. Entonces, algunos estudiantes han demostrado que están estresados ya porque los profesores están enviando muchísima información como si fuera el mundo normal o la vida normal del docente. Entonces, quisiera que explicara un poco más el tema de educación de contingencia. Y lo otro es, de repente, la cuarentena nos ha forzado a replantear lo que uno hace en el aula y cómo se hace en el mundo virtual. Si algún profesor no tiene experiencia con herramientas virtuales, con grabar sin video, grabar sin audio, blogs o cualquier modo virtual, mi pregunta es, ¿cómo se transforma un docente que está en el aula todos los días a un docente virtual? ¿Qué es lo que necesita un docente para poder cambiar del ámbito del aula al ámbito virtual? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Ok. Bueno, Ronald, ahí hay dos asuntos. Lo primero sobre la educación para la contingencia, o incluso aquí en Colombia y aquí en México han tenido discusiones llamando la educación COVID, y es porque pues la realidad es que el paso fue tan obligado, no dio tiempo, que pues que realmente lo que se está haciendo es usar la tecnología para seguir las prácticas que se estaban haciendo en la modalidad presencial. Y es natural, también habría que decir que es natural que esté pasando de esta manera. Es decir, tuvimos muchos años de esta famosa crisis silenciosa de tener la tecnología incluso cercana y en las aulas, y no nos dimos esa oportunidad. Algunas instituciones avanzaron, otras se quedaron más quietas en el proceso. Entonces, claramente es natural que esté pasando eso. Que estén usando la tecnología haciendo lo mismo que estaban haciendo en el aula. Y también es natural lo que están viviendo los estudiantes, que estén queriendo algo diferente. Entonces, pues lo primero que tendríamos que hacer es comprender que esto está pasando en todo el mundo, le está pasando a los colegios, a los jardines, porque hoy los jardines incluso entran como parte de esta discusión, es decir, tenemos niños de 4 y 5 años conectados horas a la pantalla, porque cuando la profesora era mucho más recursiva en el ambiente presencial con un niño, que es lo que justo requiere para su experiencia de aprendizaje, pues hoy lo está haciendo desde su casa a través de la pantalla, y tenemos un niño de 4 años conectados a la pantalla. Lo que pasa en los niveles superiores pues es incluso donde más autonomía hay, y hay preocupación, pero es donde más los estudiantes se han adaptado. Entonces, primero deberíamos comprender que esta problemática es natural, o sea, esto que nos está pasando es súper natural. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Y es que sí deberíamos tener un plan que nos permita la transformación a mediano plazo. Hoy, ¿en qué deberían enfocarse los docentes? Yo diría que en priorizar sobre sus contenidos, es decir, lo que resta de sus programas académicos, tendrán que priorizar cuáles son los contenidos a la luz de las habilidades que esperan evaluar o competencias que esperan evaluar en sus estudiantes. Eso implica que no tendrán que verse todos los contenidos que se tenían planeados. Y por supuesto, eso los asusta, pero casi que esa debería ser la tarea, y no al contrario, que lo que están haciendo es tratar de cumplir sus metas de la planeación que tenían con las herramientas y en el tiempo tan récord que hay. Entonces, lo que tendrían es que priorizar, es decir, hay contenidos que no van a tener que dictar, hay competencias que se van a tener que quedar por fuera, y van a tener que transformar de manera muy ágil lo que tienen que presentar con otras estrategias. ¿Eso qué implicaría, para responder tu segunda pregunta? Pues que el docente no solamente tenga capacitación en las herramientas que está utilizando de nivel básico. Es decir, hoy no podríamos darle capacitación a los docentes sobre cuántas herramientas existen y cuántas cosas maravillosas podrían hacer. Hoy deberíamos darle capacitación inmediata respecto a la herramienta más próxima que tiene, para que la usen de manera óptima. Es decir, si cuentan con un LMS, una herramienta como Moodle, Blackboard, y bueno, las infinitas que están ahí,
pues que sepan usar esa única herramienta, pero la sepan usar bien, porque esa única herramienta ya les permite por lo menos sistematizar sus formas de evaluar, sea de manera cualitativa o cuantitativa. Les permite generar foros para tener esta interacción social y compartir sobre su experiencia. Les permite allí subir un contenido que sea guía, sobre todo contenido como guía didáctica, y dar unas instrucciones para que el estudiante navegue en la información, el conocimiento para que logre un reto. Entonces no deberíamos hacer capacitación sobre muchas cosas, yo diría que capacitación inmediata sobre la herramienta más próxima que está usando, pero sí generar un plan a corto y mediano plazo que vaya permitiendo la transformación de esos docentes. Eso sería no solamente entrenamiento en unas herramientas específicas, sino también ayudarlos a ellos a ver sus prácticas de enseñanza de otra manera. Entonces, empezar a que conozcan técnicas y estrategias didácticas diferentes, a que los docentes también conozcan y se acerquen de nuevo a la didáctica, porque a pesar de que tenemos docentes, y eso se los decía al inicio, tenemos docentes que estudiaron para ser docentes, pero tenemos docentes que se hicieron docentes en el camino y hay que volverlos a traer hacia la ciencia de enseñar. Y yo diría que hay una tercera arista que le agregaría en ese plan a corto y mediano plazo, y es ayudar a que los docentes canalicen lo que están sintiendo, porque son, digamos que el dedo del juicio lo tenemos hoy sobre el docente, y es, docente no haga esto o haga esto, y tenemos a los estudiantes presionándonos con lo que quieren y lo que no quieren, y hay que ayudarle al docente a canalizar lo que le está pasando. ¿Eso cómo se hace? Pues bajo el ejercicio sencillo de escucharnos, la comunicación, dar espacios para que los docentes nos cuenten cómo lo están viviendo, qué cree que necesita, con qué lo podríamos apoyar y hacerlo partícipe del plan que se haga de la transformación. Porque no se trata hoy de que el docente que no sabe usar tecnología, entonces se va y ya no nos sirve, sino que él se haga partícipe y yo creo que hay muchos docentes que tienen para aportarnos en esos planes a corto y mediano plazo en las instituciones. Entonces una cosa es lo que tengamos que hacer de manera inmediata y otro el plan que tengamos que hacer para lograr esa transformación. Así que lo que tú expones de lo que está pasando allí con esta educación de contingencia, pues es lo que está viviendo todo el mundo, lo están viviendo incluso las universidades más prestigiosas que aunque contaban con muy buena tecnología y con programas virtuales, pues no alcanzaron a dimensionar que la cobertura iba a tener que ser al 100%. No sé, hablo del caso, por ejemplo, en Colombia, la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más reconocidas. Su rector, Alejandro Gaviria, decía cómo hoy tienen que estar pensando en incluso que los salones se vuelvan hoteles para algunos de los estudiantes. No están preparados. Tienen docentes que no sabían utilizar tecnología. Tienen docentes que están poniendo la cámara y también tableros atrás para hacerlo. Es decir, todos estamos pasando por esto. Entonces, pues será como que en el tiempo vamos a ir teniendo unas pautas más claras sobre la ruta a seguir, de manera que hay que dejar que esto pase como está pasando, porque es lo que nos va a dar las lecciones aprendidas también. Vale, perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga una intervención o por el contrario, pues podríamos cerrar ya la sesión. Pues no. Sí, Sí, diga. buenas tardes. Diga. Buenas tardes. Desde mi experiencia como alumno, quiero darles mi agradecimiento. Yo llevo 1 año y medio aprendiendo desde la virtualidad en la Católica del Norte y la verdad, vale la pena esforzarnos y aprender, porque tanto las herramientas como la metodología son muy buenas y la verdad, lo he vivido en carne propia y es demasiado bueno. Y les agradezco a Lorena y a todo el equipo. Buena tarde. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, lo último que Lorena comentaba me deja un poco tranquilo porque es como que uno como docente está entrando en esta virtualidad y entras a la red y hay muchas recomendaciones, plataformas, herramientas y demás. Y eso se choca uno con un universo de un montón de cosas que, digamos, yo desde hace varios meses venía dando clases virtuales y demás, pero aún así sí te desborda tanto material y tantas cosas que puedes hacer y tantos enlaces y aplicaciones que hay. Pero cuando dices que, bueno, todas las universidades y que esto es algo que está sucediendo en el mundo, pues uno se tranquiliza porque uno dice, bueno, ¿a qué horas sucedió todo esto? ¿A qué horas nos sentimos desadaptados? ¿A qué horas nos sentimos que no tenemos capacidades o que nos falta solo la capacitación o la especialización o el diplomado que no hice? Y se vino todo este boom y porque esto es una bomba que está explotando esto de la educación por herramientas. Entonces, pero me parece que es muy interesante tener esta discusión, estos espacios, porque es importante, o sea, dónde estamos, cuánto hemos avanzado, cuánto falta, hacia dónde hay que ir, y lo que recomiendas es que, no, lo primero que hay que hacer es tomar la herramienta que esté más cercana, que tú tengas o que la institución te esté prestando y hacerlo. Y otra cosa es que está muy orientada esta charla que hicimos, que me parece muy buena, o que hiciste muy buena, hacia el docente, pero ¿qué hay de la institución? ¿Cómo está la organización, los colegios, escuelas, universidades adaptándose a esta nueva evaluación que puede ser mejor cualitativa que cuantitativa? ¿Qué herramientas está brindando las instituciones a los profesores? Y decías algo importante, se está apuntando al profesor, pero también hay que apuntar tanto a los gobiernos que administran algunas instituciones como a las mismas instituciones. O sea, ahí como que hay que mirar también cuál es esa parte que falta desde ahí, desde lo administrativo. Pues fíjate bueno, incluso esos son los debates que está adelantando ahora la UNESCO, a pesar de ya haber dado algunos lineamientos pues a nivel general. Pero mira que las directivas claramente están dándose como el espacio. Primero, quienes ya cuentan con herramientas, pues a ver qué pasa con esas herramientas. Claramente están tan asustados que se están apoyando como en todo el cuerpo docente. Las directivas están, están un poco a la expectativa, pero están incluso más asustados que los docentes, porque no estaban claramente preparados para esto. Y te digo, ayer incluso hablaba con administrativos de una red de colegios muy reconocidos en Colombia, y que incluso parte de esa red hay 2 universidades, y me decían ¿qué hacemos? Porque es que no sabemos por dónde empezar. Lo que nosotros creemos, lo que ellos creían, era que necesitaban unas capacitaciones rapidísimo para todos los docentes, que los pusiera pues de punta con la habilidad, con la tecnología, y que creían que eso lo iba a resolver pronto, pues los iba a resolver al menos de manera más rápida. Y no, realmente no se trata de capacitar, sino se trata de ellos empezando que empiecen a entender lo que está pasando, pero es que no ha pasado tiempo para que lo podamos comprender. Es decir, tenemos que ver qué pasa con los estudiantes, tenemos que darnos ese tiempo, y yo creo que de alguna manera, y entre comillas lo digo, afortunadamente, esta situación nos está obligando con el tiempo. El hecho de tener que estar en casa nos obliga a tomar ese tiempo para ver qué es lo que sucede. Y cada vez es más tiempo. Entonces las directivas están tan asustadas como lo pueden estar los docentes. Y esto va a tener un impacto. Vamos a verlo con el estudiante. Entonces el estudiante que hoy también se está quejando es un estudiante que está asustado. Porque había reducido su aprendizaje al aula de clase y había hecho responsable al profesor. Por eso yo le decía un poco a las directivas, lo que hoy deberían hacer las directivas es simplemente ayudar a canalizar lo que están sintiendo todos. El mismo rector de los Andes lo decía. Hoy no debería ser una clase en la que nos sentemos a ver un contenido específico, sino en la que hablemos de esta situación desde el contexto del derecho, de la sociología, de la filosofía, desde las ciencias de la información. Las discusiones de las clases deberían ser alrededor también de esta situación.
Y los proyectos ya específicos académicos, ir transformándolos dentro de la priorización. Y yo comparto un poco la visión que él tiene. O sea, hoy las clases no deberían ser sobre los contenidos, porque si no vamos a estar, no vamos a aprender nada de eso. Porque si llegamos a volver al aula, pues simplemente esto fue anecdótico. Sí. Por eso se vale que los estudiantes estén haciendo deserción, por eso se vale que los estudiantes no se estén conectando, por eso se vale que los estudiantes y los docentes estén teniendo problemas con las herramientas, porque es que tenemos que dejar que sea evidente el problema. Ok, muchas gracias. No, a ti. Listo. Yo, bueno, no sé si alguien más va a participar. Sin embargo, bueno, les agradecemos a todos por su asistencia. Como hemos venido mencionando, pues son espacios que Ignite está generando, pues, y que vamos a mantener en lo posible en todo el año, pues, para que podamos mantener estas conversaciones para seguir aprendiendo, ¿no? Les dejamos, pues, los datos de contacto en la pantalla. Y adicional, pues esta tarde les estaremos enviando a todos un correo pues con mayor información y con accesos a la grabación y demás. A Lorena, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, por el tiempo que nos ha facilitado, el conocimiento, a nuestros asistentes. De verdad, muchas gracias al equipo técnico y al equipo metodológico de Ignite. De verdad, muchas gracias por los espacios. Y bueno, cualquier situación, cualquier comentario adicional, pues estamos abiertos en nuestros canales, en la página web, en los correos, para cualquier otra información que necesiten. De verdad, nuevamente muchas gracias y estarán recibiendo noticias de nosotros más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí. Qué pena, pues yo quería hacer una última intervención y pues me parece muy pertinente la charla de Lorena. Pues nos dio muchas, o nos aclaró muchas dudas, digámoslo así, pero es que yo estoy de acuerdo, digámoslo así, en que no hablemos de plataformas, hablemos más de estrategias. Me refiero a que cuando se hablan de plataformas, se habla de espacios ideales, es decir, donde todos los estudiantes tienen su computador con acceso a Internet, donde pueden conectarse o pueden hacer acceso a una educación virtual. Hago esta intervención porque yo trabajo en una institución educativa donde la mitad de sus estudiantes son del sector rural. Los estudiantes no tienen acceso a Internet. ¿Qué estrategias son recomendables para suplir esas necesidades? Muchas gracias. Esa es la pregunta. ¿Qué estrategia? ¿Pero te refieres a cómo hacer una educación a distancia cuando ellos no tienen la tecnología? ¿Sí? ¿A qué? Pues me refiero a que cómo hacerles llegar las actividades a esos estudiantes que no tienen acceso a Internet, o que de pronto en una sola casa tengan un solo, digámoslo así, un celular para toda la familia, pero no tienen acceso a Internet, solamente tienen el celular con redes sociales, pero sin datos, digámoslo así. ¿Qué estrategias se deben usar para hacerles llegar las actividades a dichos estudiantes? Bueno, claramente ahí nos pones en una situación en la que sí se ha dado por hecho que hay cobertura tecnológica, pero tú nos muestras una realidad que también es parte como la discusión mundial, ¿no? Y es quienes no cuentan con la tecnología. Pues claramente en este modelo en el que estamos, pues es donde hay un mayor riesgo y mitigar ese riesgo pues es bastante complejo, porque no puede haber contacto
físico, no hay este contacto presencial por las razones que conocemos, pero tampoco está la tecnología para podernos acercar. Y ahí te diría que si me preguntaran cómo podrían usar el mínimo recurso que tienes cuando me ponen en ese escenario, es pues casi que identificar cómo podría uno lograrlo. Y es tal vez trabajar en guías didácticas muy bien hechas a nivel instruccional, que pueda llegarle a esa persona y ver qué puede hacer con lo que tiene. Pero en la realidad que tú me pues pones sobre la mesa, ahí te diría que no hay una forma concreta de darle seguimiento a sus procesos de aprendizaje, porque no tiene y no cuenta con las herramientas, sobre todo si hablamos de este momento, o sea, si hablamos de este momento en el que tampoco puede salir. Ahora bien, si hablamos de cómo ayudarlo a acercarse a sus procesos de aprendizaje, a autorregular su aprendizaje, si no tuviéramos esta contingencia o esta situación particular, pues ahí hay una realidad, es que no hay tecnología y que tenemos que echar mano de lo que tenemos. Pero el escenario que tú estás describiendo, pues por supuesto es parte de la realidad, y que se sale el control de quien está al frente, del docente, del mismo estudiante, y yo diría que ese es un trabajo y un ejercicio de toma de decisiones de los gobiernos, de lograr al menos la mínima cobertura, para que no solamente la educación, sino otra serie de servicios lleguen a las personas cuando no podemos tener el contacto presencial. Y que eso sí ha sido una arista de los planes, de los ministerios de tecnología, lograr hacer cobertura. Y a través de las alcaldías locales, cómo lograr tener sobre todo la dotación física, ¿no? Cuando hablo de cobertura, hablo de la dotación tecnológica. Eso sí se sabe que es una línea estratégica. Ahora bien, ¿por qué no llega? Pues son también parte de las condiciones que conocemos que viven la realidad de nuestros países, ¿no? Entonces, pues el escenario que tú planteas, poder establecer allí unas rutas para atenderlo, pues sería muy complejo. Y si estás al frente de esa situación, te diría que hay que primero comprender que no se puede controlar. O sea, que si tú eres el docente, pues no lo puedes controlar. No hay una forma de hacerlo. Y el estudiante también tendrá que comprender que esa es su realidad. Pero esa discusión se sale de esos dos actores, es más de los gobiernos. Ahí se va a hacer la gestión, a que haya lugar en la ruta a la que hay lugar para que se logre la dotación tecnológica en estos puntos. Porque lo que tú planteas sí se sabe qué pasa. No, a veces el único computador al que puede acceder cierta comunidad es el que hay en la biblioteca pública, si es que la hay. Y claramente sobre eso, hablar de aprendizaje, hablar de educación virtual, en la modalidad virtual o a distancia, pues es bastante complejo. O de nada nos serviría tener un celular, pero si no contamos con datos. Y si es este escenario que me dices, un celular por familia, pues imagínate las condiciones, no hay forma de controlarlo. Vale, listo. No sé si, creo que ya no habría más intervenciones. Sin embargo, pues igual, nuevamente los canales están abiertos. De verdad, nuevamente agradecerles a todos los asistentes y a Lorena por el tiempo. Y bueno, esperamos, les estaremos dando información en el transcurso de la tarde sobre los nuevos espacios. Muchas gracias. No, bye. Gracias a todos. Ustedes.